Buenas tardes. A nombre del Grupo Laboral 360 y del Instituto Mexicano de Recursos Humanos, les damos la más cordial bienvenida a este webinar en el que el tema central es la reducción gradual de la jornada laboral. Sin embargo, al estar asociada a otros elementos fundamentales como lo es el incremento sostenido de los salarios mínimos, la próxima reforma en materia de desconexión digital y otras que se encuentran en trayecto, lo haremos de una manera más integral. Les comento que la presentación y la grabación estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Si requieren más apoyo, no duden en contactarnos directamente. Iniciemos. Reducción gradual de la jornada laboral. No es un cambio normal. Es un cambio estructural que todas las empresas deben conocer, aplicar y gestionar estratégicamente. En ese escenario, podemos pasar a ver las premisas esenciales del nuevo modelo laboral en México. Cuando comento que no es un cambio normal, no es una transición normal, es porque hay muchos elementos interconectados que nos obligan a adaptarnos a escenarios en los cuales habitualmente no estamos acostumbrados a transitar. Por eso es muy importante confirmar que una premisa esencial lo es que trabajamos con personas. Fíjense, las relaciones de trabajo se construyen a partir de relaciones humanas y por tanto, el trabajo digno es un eje sustancial que nos permite identificar cómo se dan esas relaciones laborales. Igualdad, no discriminación, no hostigamiento, acceso a la seguridad social, capacitación, seguridad de higiene, libertad sindical, ¿no? Cuidado del medio ambiente, salario remunerador. Por tanto, al ser una premisa esencial, se acompaña con una segunda, que es algo que nos da mucho el tema de cómo podemos mejorar nuestra productividad. Y se trata de reconocer que la exigencia no está disasociada o no está peleada con el bienestar de los colaboradores. Al final, hay exigencias legítimas que se tienen que cumplir. ¿Pudieran existir temas de hostigamiento? Sí, por supuesto. Pero vamos a quedarnos en la parte constructiva, para buscar siempre el equilibrio y el balance en las relaciones de trabajo. Y la otra premisa, que se trata de que todas las relaciones al día de hoy son dinámicas y están evolucionando de manera constante. Por tanto, nos exige adaptarnos estratégicamente en el presente y en el futuro de este nuevo modelo de las relaciones laborales en México. Cuando ya tenemos ese contexto, veamos rápidamente cómo esta evolución continua del marco legal nos obliga a que nuestro radar sea mucho más amplio. ¿Por qué? Porque tenemos que visualizar el tema de la norma 017, la norma 035, la norma 036 de ergonomía, la norma 037 en el teletrabajo, el aumento sustancial en las multas, la libertad sindical y negociación colectiva, el tema del REPSE y la armonización de esas 6 leyes que ahora nos determinan cómo se tiene que desarrollar un servicio especializado, la ejecución de una obra especializada. Pero también el tema de las vacaciones, que a pesar de que ya tiene algunos años que vino esa reforma, aún tenemos ciertas dificultades en cómo las programamos y cómo se cumple el derecho de los trabajadores, pero también cómo se garantiza la continuidad en las operaciones de la empresa. Otro punto esencial que viene dentro de todo este paquete de evolución es el convenio 190 de la OIT y que establece y privilegia que no puede haber violencia laboral de ningún tipo en el trabajo. El tema de la explotación laboral, que identificamos fundamentalmente en la Ley de Protección de Víctimas, y se acuerdan que abre una ventana de responsabilidad penal cuando no se respetan las jornadas extraordinarias en un centro de trabajo. Las disposiciones de la Ley Silla, que todavía tenemos algunas dificultades en su implementación. Las inspecciones de trabajo, más, yo les llamaría, más fortalecidas, con mayores riesgos para las organizaciones. ¿Por qué? Porque tienen mucho más facultades al día de hoy los inspectores y acuérdense que el tema de las multas pues, es un factor que tenemos que cuidar. La administración de la justicia, en un modelo que estamos habituados a trabajar y que eran las juntas de conciliación y arbitraje y ahora ante juzgados laborales que son más exigentes,
donde hay datos de mucho riesgo para las empresas porque más del 70% de las sentencias son favorables a los trabajadores y que nos exige un nivel de blindaje muy diferente al que habitualmente tenemos en nuestra organización. Los incrementos salariales sostenidos por política pública y que cada vez más nos presionan en nuestro tabulador, en nuestras estructuras salariales, en la atracción, retención, desarrollo, esas brechas que no podemos mantener en cada escala del tabulador y que nos obliga a repensar muchas de las estrategias que estamos llevando. ¿Por qué? Porque además se traduce en más costo operativo para las empresas. Y lo que es nuestro tema, ¿no? La reducción gradual de la jornada laboral, donde ahora ya tenemos todas las disposiciones, es imperfecta, sí, por supuesto, pero ya tenemos al menos disposiciones mucho más claras en las cuales ya podemos empezar a trabajar de forma estratégica. Y nunca podemos dejar a un lado que estamos viviendo desde hace unos años un camino de reformas constantes, evolución constante. Muy bien. Vamos a entrar entonces ahora en nuestro tema, les decía, esencial, el ABC de la reducción gradual de la jornada. Tuvimos una reforma constitucional y esa reforma constitucional del mes de marzo señaló que los legisladores iban a desarrollar todos los lineamientos específicos para, obviamente, trasladar esos conceptos de la Constitución a la Ley Federal del Trabajo. Ya los tenemos, porque se publicaron el 1 de mayo de 2026. Les comentaba, de forma imperfecta, ahorita lo vamos a ver, hay algunos vacíos que se van a tener que ir alineando, pero finalmente vamos a trabajar en la parte estructura. ¿Cuáles son los puntos clave de todos estos lineamientos que conforman esta reforma a la reducción gradual de la jornada? Primero, el ámbito de aplicación. Segundo, los lineamientos de la reducción gradual y su impacto real en las empresas. Luego, la duración de las jornadas diarias, la línea de tiempo de implementación, que será 2027-2030, el tiempo extraordinario que nos está llamando muchísimo la atención y que vamos a ver reglas, límites y aplicación gradual, y algo fundamental que se trata ya de esa posibilidad real de los acuerdos empresas y trabajadores, adicionalmente cuando tenemos sindicato, de cómo desarrollar jornadas flexibles que cumplan con las necesidades de producción, siempre por supuesto en balance. Otro de los temas que también llama la atención es el control obligatorio de asistencia. Ese registro electrónico donde tenemos muchas oportunidades, pero también algunos riesgos que vamos a tener que dimensionar bien. Las multas por incumplimiento, porque si no cumplo con el registro electrónico, puedo ser sujeto de una multa que va de 250 a 5,000 veces el valor de la UMA. El principio de no afectación salarial y prestaciones con motivo de la implementación de esta reforma. La alineación integral de la estructura laboral, donde hablamos de la armonía entre contrato, reglamento, políticas, en su caso contrato colectivo, y todo lo que nos ayude a garantizar el cumplimiento de derechos, pero también adaptarnos de forma ágil y flexible a todas estas disposiciones. Y algunas recomendaciones prácticas en el nuevo contexto que nos vamos a permitir poner a su disposición. Muy bien, vayamos con el primer punto si les parece. Ámbito de aplicación. Yo entiendo que muchos de ustedes me dicen, Leopoldo, pero yo soy una empresa de servicios y estoy en una jornada de 40 horas, a veces hasta menos. Le digo, quizá el corazón de la reforma no te va a aplicar, pero más adelante vamos a ver cómo sí te puede aplicar el tema del registro y control de asistencia. ¿Vale? Ese podría ser, ¿no? Quizá no te aplique todas estas disposiciones de esta reforma, pero sí va a haber puntos donde sí. Porque incluso también hay empresas que lo sabemos, ¿no? Tienen sus instalaciones, en las instalaciones está un área corporativa, un área administrativa, está su almacén, está el área o la planta de producción, pero también tenemos logística, también tenemos distribución o las empresas que tienen sus sedes, vamos, todo lo que puede representar un universo de actividades. Por tanto, si les parece, ahorita vamos a tomar un marco general. Y por tanto, se puede afirmar que las disposiciones de esta reforma aplican a todas las empresas en México, porque al final es una ley federal del trabajo. Y no importa tu actividad económica, no importa tu tamaño, no importa tu número de trabajadores, ni la modalidad de trabajo.
si es presencial, si es híbrido o es remoto o a distancia, o que te aplique el teletrabajo puro. Vayamos entonces a poder confirmar que, les decía, en un marco general, ¿sí?, todas las organizaciones deben adecuar sus esquemas laborales a estas disposiciones de la reducción gradual de la jornada. El punto número 2 son los lineamientos de la reducción gradual de la jornada y su impacto real. ¿Quién mejor que ustedes conocen que una reducción de jornada o que esta reducción va a implicar una transformación directa en la organización del trabajo? De forma especial para aquellas empresas que actualmente operan bajo esquemas de 48 horas semanales, ya que representa la necesidad de reorganizar turnos, de redefinir cargas de trabajo, ajustar esquemas operativos, evitar depender del tiempo extraordinario como un mecanismo de operación. A veces pensamos que vamos a tener que contratar más personal. A veces pensamos, ok, vamos a verlo en su dimensión y entonces podremos confirmar plan A, plan B, plan C de adaptación. ¿Les parece? Pero ahorita estamos hablando de todo este mecanismo general. La línea de tiempo como punto número 3 de implementación. Siempre he sido muy respetuoso, lo seguiré siendo. Y yo escucho algunas opiniones, ¿saben? Y no, es que ya aplica, es que ya no aplica. No, vamos a un calendario legal. Y ese calendario legal se llama la reducción. Se va a implementar de forma progresiva. Y el calendario que se tiene que cumplir es que en el año 2027, 1 de enero, tenemos que arrancar con un máximo de 46 horas. 2028, 44 horas. 2029, 42. Y el 1 de enero de 2030 tenemos que arrancar con un máximo de 40 horas. Todo esto, incluso en estas disposiciones de la reforma, fíjense lo que dicen, se establece un periodo de transición del 1 de mayo que se publicó al 31 de diciembre para que las empresas realicen los ajustes necesarios. Y les decía, fundamentalmente, en las empresas donde estamos colaborando, trabajando en jornadas máximas. ¿Cuál va a ser entonces este tema de duración de las jornadas diarias? Y cuando yo les platicaba que hay algunos temas imperfectos que se van a tener que alinear, por supuesto que es lógico que se alineen. Ahorita se los explico. Esta reforma mantiene la duración de las jornadas. Seguimos hablando en la ley de jornada diurna, de jornada nocturna y de jornada mixta. Ya sabemos que la diurna hoy son 8 horas máximas, 48 a la semana. Que la jornada nocturna ya sabemos que son 7 horas y máximo 42 a la semana. Y además estamos hablando de la jornada mixta que son máximo diario 7.5 y 45 horas a la semana. Eso al día de hoy se mantiene. No obstante, en esta transición y en esta secuencia de la gradualidad de la jornada, en el año 2027 se tiene que definir la nueva duración de la jornada mixta. Fíjense, ya sabemos la ruta de la jornada diurna, ¿se acuerdan? 27 a 46, 28 a 44, 29 a 42 y 30 a 40. ¿Qué va a suceder entonces en el 2028? En el 2028 la jornada diurna sería de 44 horas. La mixta no se puede mantener en 45, ¿están de acuerdo? Porque rebasaría la diurna. Entonces se tiene que hacer un ajuste para que haya esa dimensión de separación de la jornada diurna y la jornada mixta. Pero si seguimos en esa misma secuencia, más adelante, en el año 2029, en el año 2030, va a tener que pasar exactamente lo mismo con la jornada nocturna. Se va a tener que alinear. Porque si solo pensamos en el 2030, la jornada máxima sería ¿de cuánto? 40 horas en diurna. Tendría que haber un ajuste a la mixta, porque no podría ser más de 40, y tendría que haber un ajuste a la nocturna, porque no podría ser tampoco más de 40 horas. ¿Sale? Entonces, es algo que tenemos en el radar y que ahorita sí tenemos que pensar cuando veamos el tema de la aplicación de la estrategia, de cómo esto también se va a mover un poco en materia de jornadas mixtas y en materia de jornadas nocturnas. Un punto adicional que también nos genera mucha retroalimentación con ustedes es hablar del tiempo extraordinario.
cuáles son sus reglas, cuáles son sus límites y aplicación gradual. Con mucho gusto les platico. En la reforma se establece inicialmente, fíjense, un límite de 12 horas extraordinarias semanales, así se dice. Pero después se abre la posibilidad de ampliar esas 12 horas y dice que se pudieran ampliar otras 4 horas, estamos hablando de jornada extraordinaria, ¿sí? Por tanto, como existe esa posibilidad, una empresa podría acordar con sus trabajadores poder laborar hasta 16 horas semanales. La diferencia va a estar en el pago, lo sabemos y ahorita lo vemos. Pero inicialmente se habla hasta 12 horas, también tiene un proceso de aplicación gradual, que esas 12 horas se pueden incrementar hasta 16, va a haber diferencias en el pago, insisto, ahorita lo vemos, pero lo importante es que esa distribución del tiempo extraordinario, ¿sí?, no puede ser más de 4 horas en un día, ni más de 4 días a la semana. Ahí es donde les decía, tenemos que desarrollar nuestro mapa para saber cómo vamos a planificar el tiempo extraordinario. Entonces, vamos a quedarnos con una regla general, si les parece. ¿Se podría trabajar hasta 16 horas una vez que ya aplique en su integridad todo este esquema del tiempo extraordinario? Sí. Tendríamos que cuidar cómo lo distribuimos para que no sean más de 4 horas ni más de 4 días. Sé que hay una regla muy básica. Si así fuera, pues decimos, el lunes van a trabajar 4 horas extras diarias, el martes otras 4, el jueves otras 4 y el viernes otras 4. Pues ya tenemos 4 días de a 4, ya llego a las 16, entre comillas, ¿no?, permitidas o consideradas. Ese será un tema solamente de distribución, análisis y no superar los máximos. Muy bien. El pago, les decía, se conservan las mismas reglas de ahora, pero dentro de ese esquema de jornada extendida. Me refiero al tiempo extraordinario. Sabemos que al día de hoy, las primeras 9 horas extras las pagamos al 100%, adicional al equivalente a la hora normal de trabajo, y que las subsecuentes se pagan al 200%. ¿Qué va a suceder una vez que aplique ya este tema de la jornada extraordinaria en su totalidad? Pues las primeras 12 se van a pagar al 100% y a partir de la hora 13 se van a pagar al 200%. Solo recuerden que no se podría rebasar más de 16 horas extraordinarias, y lo comento porque lo sabemos también. Hay empresas que al día de hoy trabajan 15 horas a la semana, perfecto, están dentro del rango. 16, entre comillas, están dentro del rango. Pero también conocemos que hay unas que trabajan 20 horas, 25 horas, fíjense, de tiempo extraordinario. Ahí ya estaríamos en un error, independientemente de que tendríamos que pagarlas al 200%, pues ahí ya estaríamos violentando estas disposiciones. Muy bien. ¿Cómo va a ser la aplicación gradual ahora en materia de tiempo extraordinario? No es que sea como la reducción gradual de la jornada semanal. Aquí tiene reglas diferentes. En el 2026 conservamos lo que tenemos hoy, que son máximo permitido de 9 horas. En el 2027 se replica ese máximo permitido, que son 9 horas, donde verdaderamente arranca en el 2028. Y el 1 de enero de 2028 ya van a ser permitidas trabajar hasta 10 horas. Y obviamente vamos a conocer que el excedente puede superarse, como lo vimos ahorita en su parte proporcional. Faltan esas pequeñas reglas que nos tienen que indicar para estar mucho más seguros. En el 2029, 11 horas. Se extiende, ¿no?, otras 2 horas. Y ya en el 2030 se entiende que estaría en conjunto ya totalmente aplicable, o sería aplicable toda esta reforma en materia de tiempo extraordinario, porque ya serían 12 horas, ¿se acuerdan?, más las 4 adicionales, y lo que cuidaríamos es que no se pase ni más de 4 horas de tiempo extradiarias, ni que sean más de 4 días a la semana. Entonces, tenemos una gradualidad de aplicación, un calendario de aplicación en la reducción de la jornada semanal y además en la de tiempo extraordinario. Muy bien. Pasemos a otro de los puntos importantes, los derechos de los trabajadores. Y son como básicos, como interrelacionados, porque se habla de que las personas trabajadoras no están obligadas a laborar más allá de los límites legales. Y fíjense,
si hablamos de límites legales, no nada más hablaríamos de las jornadas ordinarias, sino de las jornadas extraordinarias. Podemos programar mejor, podemos hacer más exigible, podemos, ¿no?, encontrar más ese equilibrio y balance, porque lo que estamos buscando, pues, indiscutiblemente, es ganar, ganar. Ok, todas las personas trabajadoras, sin distinción, que pueden ser operativas, administrativas o de confianza, tienen derecho al pago del tiempo extraordinario cuando lo laboren. Fíjense qué interesante concepto este. Tradicionalmente hemos considerado, por regla general, dos tipos de trabajadores, los de confianza y los que no son de confianza. Y pensamos que los de confianza no generan derecho a pagar tiempo extraordinario. Se los comento tal cual, sin generar nunca una controversia banal, ni mucho menos. ¿Hacia dónde hemos venido avanzando en el tema del pago, de la exigencia, de la obligación del pago de tiempo extraordinario? Aquí no importa el nivel organizacional, ¿sale? No importa si yo soy operativo, soy administrativo, soy gerente, soy vendedor, aquí no importa. Aquí lo que importa es el tiempo que yo dedico al desarrollo de mis actividades que se convierte en la jornada laboral. Ya sabemos que hay una jornada, ¿no?, ordinaria, la permitida en la ley, y la jornada que se extiende, que es los tiempos extraordinarios. Cuando yo rebaso, no importa mi nivel organizacional, ese tiempo permitido en la ley o que se considera como jornada ordinaria, llamémosle diurna, de no más de 8 horas, ¿se acuerdan? No más de 48 horas a la semana, mixta, no más de 7.5 al día, 45 semanales, y nocturna, no más de 7, no más de 42 semanales, yo lo rebaso, pues genero tiempo extraordinario y no importa mi nivel organizacional. Se los comento como tal porque cuando veamos el tema de los registros, ¿no?, de asistencia, que van a ser en modalidad electrónica, pues va a ser muy fácil identificar si ustedes contrataron a Leopoldo en una posición de mando medio de confianza y Leopoldo está trabajando tiempo extraordinario y en sus recibos no aparece, siempre va a haber un hueco o un vacío que va a ser susceptible de identificarse como incumplimiento, sea de cara a una auditoría, una inspección o bien en un juicio laboral. ¿Por qué? Porque efectivamente trabajó más de su jornada, se convirtió en tiempo extraordinario y no recibió su pago. Acuérdense que ya estamos transitando hacia todos esos escenarios. Las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario y también ya queda muy específico. No es porque no estuviera en la ley, ya de alguna forma ya estaba considerado, pero ahora ya se confirma que las personas menores de 18 años no pueden laborar tiempo extraordinario. Vamos a un punto que yo quisiera que por favor pudieran siempre analizar y destacar. Y que ahora ya es muy directo, ya está a la disposición muy directa de la existencia y posibilidad de los acuerdos empresa, trabajadores y sindicatos cuando les aplica. Ya que esta reforma permite que esa jornada pueda ser distribuida a través de acuerdos entre empresa, trabajadores y sindicatos, lo que abre una posibilidad fundamental en estas épocas de altos costos de operación que tenemos que armonizar con el tema de la productividad. Y por tanto podríamos implementar esquemas flexibles. No nada más por año, podríamos hacerlo por trimestre, lo podríamos hacer de forma mensual, que lo veo un poquito más complicado administrativamente, pero podríamos programarlo en duración, en efectos, en cambio, en modificación y ajustar los horarios conforme a las necesidades operativas. Todos estos convenios entonces ahora tienen un nuevo valor, si están de acuerdo conmigo. Y es cómo todos estos lineamientos dentro de ese mismo marco legal podemos aplicarlos en ese ganar-ganar, en ese equilibrio, en ese bienestar para mantener la competitividad de nuestros centros de trabajo. Sin duda que todos estos acuerdos, la regla, ¿no?, la regla que siempre decimos, por favor documentalos. Y documentalos de forma clara, transparente, de fácil redacción, fácil lectura, fácil ejecución, para que no haya dudas y al momento de su implementación y su exigencia, sea en ese escenario en el cual se desarrollaron, que acuérdense, estamos hablando respeto, equilibrio, balance, cumplimiento. ¿Sale? Muy bien. Vamos a este tema entonces, que les digo que ha traído muchas dudas, muchas inquietudes, y es el tema de control de asistencia obligatorio
Lo primero que les tengo que decir es que es exigible a partir del 1 de enero de 2027. No lo voy a decir nunca en un afán de criticar ni nada, yo se los he comentado, soy muy respetuoso, pero yo veo ciertas informaciones y me dicen, no, es que ya es aplicable ahorita. Entonces, a ver, espérame, vamos a leer bien todas estas disposiciones. Y en las disposiciones se establece perfectamente que este sistema de control es aplicable a partir del 1 de enero de 2027. Por supuesto que no paso por alto que muchos de ustedes tienen sistemas muy avanzados, los biométricos, de todo tipo tienen, pero sí hay un área de oportunidad. Y esa área de oportunidad es que ahora, al ser un requisito legal, también va a ser muy verificable. Y ahí es donde les digo que podemos encontrar vacíos o incongruencias que nos pueden poner o ubicar en un escenario de riesgo. ¿Por qué? Porque no todos sus registros tienen hora de entrada. El inicio del periodo de alimentos o descanso no tienen la reincorporación a los labores y las horas de salida. Fíjense, a veces nada más está el registro de inicio y el registro de salida. Y fíjense todo lo que se dejó de cumplir. Era jornada continua. Si sumamos, se generó tiempo extraordinario y no lo pagaste. Y además, violentaste el derecho de los trabajadores a que en jornadas continuas tienen el derecho mínimo de 30 minutos para tomar alimentos o descansar. Cuando vemos nosotros o analizamos una práctica de esta naturaleza, lo primero que le decimos al cliente, ten mucho cuidado, esto no lo verifica la autoridad y vamos a tener un problema. Yo les decía, auditorías de clientes, el tema de juicios, pero también el tema, ¿no? Por supuesto, interno, de percepción interna, ¿no? De nuestros colaboradores. Entonces, si bien empieza el 1 de enero de 2027, vamos a ir desarrollando, es recomendación, ya una nueva comunicación, un nuevo nivel de exigencia para que estemos totalmente alineados. También entendemos que muchos de nosotros tenemos personal, colaboradores, que no prestan sus servicios propiamente en las instalaciones de la empresa. Vendedores, promotores, colaboradores en áreas de logística, de reparto, ¿no? Pues también lo entendemos perfectamente. ¿Para qué les digo las plataformas digitales? Por supuesto que lo entendemos. Pero hay una salida ahorita momentánea para esto. Dentro de la misma reforma se establece que la Secretaría del Trabajo, ¿sí?, tiene una gran labor y que se llama expedir disposiciones de carácter general que determinen en el ámbito o el ámbito de aplicación y excepción a esta obligación de registros y o cómo se llevarían, ¿sí?, en el párrafo que antecede de acuerdo con la naturaleza de las actividades. Ahorita también nos quedamos con la parte general, ¿les parece? Y ya para casos específicos vamos a estar muy atentos a lo que dicte la Secretaría del Trabajo, que tiene que ser antes del 1 de enero de 2027, para conocer esos casos de excepción y cómo se van a manejar, cuáles van a ser sus lineamientos de aplicación, de implementación y, por supuesto, de verificación. Entonces, nos quedamos con las ideas centrales, ¿les parece? Control de asistencia de carácter electrónico obligatorio a partir del 1 de enero de 2027. Vamos trabajando ya muy fuerte, por favor, con que tengamos al menos esos 4 registros y vámonos preparando para los criterios que va a emitir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Saben, la mayoría de todos ustedes que están inscritos a nuestro boletín laboral 360, que siempre estamos atentos a todas estas modificaciones y desde luego que lo vamos a considerar en cuanto lo publique la Secretaría del Trabajo y si es necesario, pues armamos otro webinar con mucho gusto. Muy bien. Acuérdense que se convirtió en obligación legal, se convierte en obligación legal, por tanto este registro se debe poner a disposición de la autoridad cuando no lo requiera y ya sabemos que va a ser dentro de todo lo que ahora nos piden, en las inspecciones nos solicitan, seguramente lo van a integrar, ¿no? Quiero ver tu registro, que ese registro cumpla con las reglas de las jornadas, que si rebasas las jornadas, entonces quiero ver tus recibos de pago para ver si estás cubriendo el tiempo extraordinario. Oye, pero es que es de confianza. No importa que sea de confianza. Es un trabajador y acuérdate que no se mide la categoría, el puesto. Lo que se mide es el tiempo que está laborando a tu servicio.
Y finalmente, te va a tener un valor probatorio cuando acreditemos que hay un acuerdo, hay una política, en el mismo contrato lo podemos establecer, en el mismo reglamento, que va a ser un sistema de gestión, el control de asistencia, en medios electrónicos donde el trabajador sabe, está capacitado, conoce cuál es el sistema y que desde luego que todos los reportes o registros que deriven de ese sistema tienen un alcance probatorio en términos de tales artículos 804 y ahí ponemos todos los artículos que sean necesarios. El tema sería documentarlo. El punto es también esencial. Multas por incumplimiento. Acuérdense, miren, ya tenemos por sí un escenario de más inspecciones, más posibilidad de multas, todo lo que ha venido evolucionando lo veíamos, pues al día de hoy se añade una más. Y es, si yo no tengo esos registros electrónicos, me son aplicables, ya conociendo todas las disposiciones que va a emitir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues tengo que cuidarme de la posibilidad de una imposición de una multa de 250 a 5,000 veces el valor de la obra. Por tanto, es un tema de cumplimiento crítico. No es optativo, no nada más nos va a ayudar a regular, sino también nos va a ayudar a prevenir o a blindarnos ante la posibilidad de una imposición. Hay un principio dentro de toda esta reforma que se llama que no puedes afectar ni el salario, ni las prestaciones, ni los beneficios por la aplicación de la reducción gradual de la jornada. Pues creo que sabemos que es un ejercicio lógico, ¿no? Es un derecho de los trabajadores y por tanto la empresa tiene que cumplirlo y no puede emitir alguna disposición o aplicar una disposición de alineamiento que implique como una compensación, como bajo el argumento que ustedes gusten, que sea disminución de salario y prestaciones de los trabajadores. Muy bien. Algo que estamos promoviendo y que con mucho gusto se los comparto, varios de ustedes ya lo saben, es cómo vamos a alinear nuestra estructura laboral. ¿Hace cuánto no modifico mis contratos? ¿Hace cuánto no reviso bien mi reglamento interior? ¿Hace cuánto no tenemos ese análisis mucho más exhaustivo de los contratos colectivos y mis políticas internas? Quiere decir que si la evolución es constante y es permanente, nuevas disposiciones, nuevas obligaciones, más posibilidades de sanción, más exigente todo el control del gobierno en materia de inspección y multas, pues desde luego que me obliga a mejorar. Pero también mi vida interna de comunicación y de lineamientos y de reglas, que les decía en un escenario ganar, ganar, pues ¿quién puede estar peleado con eso? Quizá no nos guste tanto cumplir, pero lo tenemos que hacer. Entonces, nuestro programa de reingeniería laboral 360 se encarga de eso. Hagan de cuenta qué es lo que estamos haciendo. Vamos a alinear contratos, vamos a alinear reglamentos, estamos alineando los contratos colectivos en una charla abierta, clara, transparente con el sindicato. Sabemos y entendemos siempre puede haber una dificultad, por supuesto, pero con la razón, con la viabilidad, estabilidad, no nada más del centro de trabajo, sino de los empleos y cómo enfrentamos conjuntamente todos estos cambios, pues desde luego, créanme que no es tanta resistencia. Hay que insistir y tocar la puerta varias veces, sí, pero hasta ahí, ¿no? Lo demás es seguir avanzando y encontrar esos acuerdos. Fíjense entonces el valor de alinear, armonizar contratos, reglamento, contratos colectivos y las políticas internas de la compañía. Solo les pongo un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a alinear mi sistema de contratación, mi sistema de control y desarrollo, mi sistema de medidas disciplinarias y mi sistema de término de relación de trabajo? Entonces, si es necesario una cirugía, sí. Nosotros lo hacemos más fácil a través, y más efectivo, por supuesto, de ese programa de Reingeniería Laboral 360. Muy bien. ¿Qué buscamos? Que todo lo que decimos en los documentos tengan un consonante en la aplicación. Y no nada más tiene un efecto en la vida interna, sino también los protege, les decía, contra todos esos factores externos. Muy bien, ya vamos aterrizando los puntos, ¿eh? Hay recomendaciones prácticas en el nuevo contexto. Sé que hay múltiples. Déjenme enfocarlo más en el ámbito laboral. Para esta implementación, para adaptarnos de forma ágil, oportuna, segura, ordenada a esta nueva dinámica, pues tenemos que ver el diagnóstico de las jornadas que tenemos al día de hoy. Cómo en un escenario se pueden rediseñar, no nada más las jornadas y los turnos en su caso,
¿Cómo vamos a manejar el control de tiempo extraordinario? Adecuándolo, si bien no aplica ya de inmediato, ¿se acuerdan que es gradual? Pero ¿cómo lo vamos a aplicar? La implementación del sistema de registro, ya conociendo todas las disposiciones de la Secretaría del Trabajo, y cómo vamos a alinear esos contratos, reglamentos y políticas internas. Intégrenlo en su radar, créanme, vale la pena porque ahora nuestra visión tiene que ser mucho más integral. Ya la visión un poquito más vertical ya no nos ayuda tanto. Acuérdense que estamos en época de cambios constantes y lo que viene, ¿no? Y lo que viene se transforma en las reformas laborales pendientes. ¿Qué viene? Ya en camino y próximo la desconexión digital. Me han preguntado en muchas ocasiones que eso ya está en teletrabajo. Le digo, sí, no lo desconozco. Vino una reforma hace varios años, después vino la emisión de la norma 037 dirigida al teletrabajo y ya estaba el tema de la desconexión digital. Pero acuérdense que cuando hablamos de teletrabajo hay una regla que es que tú prestes sus servicios en esa modalidad y que el tiempo en el que desarrolles sus servicios sea más del 40% de tu jornada semanal. Ahí ya está. Pero esta desconexión digital de la cual yo les hablo no nada más abrazaría esos lineamientos, sino sería para todos los trabajadores en México. Y se los platico tal cual. Seguramente lo pueden compartir conmigo. No es que lo critiquen ni mucho menos, pero hay supervisores que generan su grupo de WhatsApp. Y también les entiendo cuál es su necesidad de dar respuesta a las métricas de productividad. Y por tanto tienen que mover a su equipo y que si alguien ya le avisó por el WhatsApp que no puede ir y todo, pues tiene que accionar. Pero esos mensajes, ya se imaginarán, están fuera de tiempo, pueden representar cambios, ¿no?, unilaterales de la empresa. En otras ocasiones, cuando no lo encuentra, empiezan, y lo digo con respeto, como las amenazas y ya contéstame y te lo dije y X, o sea, se empieza a manejar todo un tema. Quiero aterrizarlo entonces, que este tema de desconexión digital no nada más es no escribir, fíjense, no nada más es no hacerlo a las horas, afuera de horas de trabajo, sino cómo vamos a tener que cambiar nuestra cultura de comunicación, cómo vamos a tener que manejar nuestro sistema de exigencias legítimas. Sí, ¿por qué? Porque muchos manejamos este sistema digital de comunicación. Entonces, es una oportunidad que vamos a encontrar. El incremento del aguinaldo y la prima vacacional, que acuérdense que seguimos hablando de la posibilidad de un aguinaldo a 30 días y una prima vacacional al 50%. La armonización de vacaciones, que lo que se busca es que si eres padre o madre trabajadora y ya acumulaste vacaciones y es posible que las asocies, armonices con las de tus hijos, por ejemplo en verano, por ejemplo en diciembre, por ejemplo en Semana Santa, pues que se pudieran armonizar. Se prevén más días de descanso obligatorio, no nada más de los que ya tenemos en el artículo 74, sino algunos adicionales, por ejemplo, y tampoco yo lo veo, no soy quien para criticar, ni mucho menos lo haría en más sentido, el tema de tu onomástico, ¿no?, o tu día de cumpleaños, que sea como descanso obligatorio. En el caso de las mujeres, lo que se busca es que el 10 de mayo ya sea como un día de descanso obligatorio. Pero tenemos que estar preparados, ¿no?, a todos estos cambios. Y los días de paternidad, que muchos se han señalado que pueden pasar de 5 a 20 o quizá algún punto de encuentro entre 5 y 20 y que pudieran incrementarse. Y algo que nos sigue preocupando día a día y que es el incremento sostenido por política pública a los salarios mínimos. ¿Qué sucede en este caso, ¿no? Pues se transforma en desafíos y desafíos muy importantes que tenemos que considerar. Y ahí es donde viene lo que yo les comentaba al principio. La reducción gradual de la jornada, el tiempo extraordinario, todo lo que estamos viendo, pues es importantísimo conocerlo, analizarlo, saber cómo lo vamos a traducir, ¿no?, y cómo lo vamos a aplicar. Pero cuando vienen otros cambios y cuando esta dinámica es constante, por supuesto que tengo que pensar en el corto, en el mediano y largo plazo. Seguramente estarán de acuerdo conmigo. Antes no había cambios. La verdad es que era como 1, 2, 3, me regreso, 1, 2, 3, me regreso. No había tantos cambios. Al día de hoy, acuérdense que la constante es el cambio. ¿Qué sucede cuando yo trato de compartirles todos estos ejercicios? Muchos de ustedes lo saben. Y les digo, mira, es que yo te podría decir, pues en 2027 no tenemos tanto problema porque van a ser
46 horas de trabajo. Son 2 nada más. Pero si no te digo que el salario mínimo, o si tú no lo consideras dentro de esta planeación, que el salario mínimo en el 2027, aplicando un 13% de incremento por esa política pública que está anunciada, confirmada, ¿sí?, llegaría a 349.69. Pero también te tengo que decir que ese es el corto, porque ya estamos a 8 meses de 2027. Pero ¿qué va a suceder en el 2028? 44 horas de trabajo y un mínimo, siguiendo esa lógica de incremento 11%, 368, o lo que tenemos, 388.15. Y 2029, 42 horas, más todos los ajustes a la mixta y a la nocturna, y estaríamos en un rubro de salario mínimo de 430.84, y solo estoy considerando los mínimos generales, no los de la frontera. Y en el 2030, 40 horas con los ajustes a la mixta y a la nocturna, y un salario de 478.23, más la adaptación a las reformas continuas. Por tanto, la invitación es eso. Sí tenemos la reducción gradual, yo espero haber sido muy claro en esta explicación, ¿sí? Tiene un valor, el tiempo extraordinario tiene otro valor, pero ya en su contexto, creo que integran todo un esquema que tenemos que analizar de forma integral para una planificación estratégica en el corto, en el mediano y largo plazo. Por una fórmula muy sencilla. Los costos operativos siguen subiendo y no sabemos hasta dónde vamos a poder nosotros impulsar la productividad, rentabilidad de nuestras empresas para que podamos encontrar los balances necesarios. ¿Nuestros tabuladores sufren? Por supuesto. ¿Nuestros recursos sufren? Sí, claro. Y además el contexto internacional, el contexto que estamos viviendo, pues también tenemos que considerar, ¿no? Entonces, la invitación es esa. Vamos a analizarlo en conjunto, en contexto. La idea de este webinar era eso, tratar como tema central la reducción gradual de la jornada, ¿sí?, y todas las derivaciones de ella, pero también compartirles que nuestra visión es, por supuesto, totalmente integrada a todos estos cambios y a toda esta gradualidad de implementación, y donde lo que nos interesa, pues, indiscutiblemente siempre será el ganar, estabilidad, viabilidad, tanto de la empresa como de los empleos mismos, y estarnos alejando de ese monstruo que se llama también informalidad. Acuérdense que la informalidad sigue avanzando, no es un dato bueno para nadie, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar en nuestro ámbito. Acuérdense, visión más amplia, vamos a buscar los canales de flexibilidad, y creo que ahí es donde vamos a encontrar esas ventajas. Muy bien, pues a nombre del Instituto Mexicano de Recursos Humanos y del Grupo Laboral 360, no me queda más que agradecer su tiempo, su disposición, su interés en participar en este webinar. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir, como lo hemos estado haciendo, el tema de información de valor, y muchas gracias por su tiempo y quedo a su disposición para cualquier comentario. Muchas gracias.